todos. En esta oportunidad voy a hacer una descripción general de la interfaz de Unity. Vamos a empezar con la descripción de los paneles principales que forman parte de la interfaz de Unity. Tenemos el panel de escena, que básicamente nos permite ingresar y editar y trabajar con los diferentes elementos que forman parte como tal del juego. Tenemos un panel de juego que nos permite visualizar la forma como ha de aparecer el juego en el dispositivo determinado, y en este sentido nos mostraría la visualización desde cámara como tal del videojuego, nos mostraría las texturas y la calidad gráfica con la cual se va a compilar el juego en el país. Tenemos también un panel de jerarquía que nos muestra los objetos y está en su interior los objetos que están en escena. Digamos, decimos que es un panel de jerarquía porque, como vemos acá, nos muestra todos los objetos y su interdependencia. Tenemos un panel de proyecto que es un equivalente al Explorer de Windows, que nos muestra todos los objetos y cada uno de los recursos que tenemos que forman parte de nuestra carpeta de proyecto. Por último tenemos este panel, que es el panel inspector, que nos muestra las características que tiene nuestro elemento escogido. Por ejemplo, en este caso nuestro personaje en tercera persona nos muestra todas sus denominaciones, su nombre, su tag, si se encuentra en un layer o en una capa determinada, cuáles son sus características en términos de elaboración, cuáles son sus posiciones, si tiene scripts. Por ejemplo, en este caso tenemos scripts y nos muestra una serie de variables que podemos cambiar a nuestro acomodo para ir adaptando el juego a nuestras necesidades. Tenemos en la parte superior una serie de botones que nos permiten navegar e interactuar y cambiar algunas características. Por ejemplo, tenemos este botón que en esencia nos permite movernos por el espacio. Tenemos este botón que nos permite en esencia seleccionar y mover donde queremos moverse. Tenemos este botón que en esencia nos permite rotar o seleccionar. Fíjense que cuando rotamos nos aparecen cambios en el inspector equivalentes a las transformaciones que estamos realizando. Y tenemos este botón que nos permite escalar nuestros objetos. Por supuesto, podemos hacer cambios desde el panel inspector para que queden ajustados de acuerdo a las necesidades. Tenemos igualmente unos botones que, dependiendo del uso que estamos trabajando, nos muestra el centro del objeto o el pivote, dependiendo. Nos muestra una perspectiva de sus ejes, ya sea de forma local, es decir, cómo fue construido el objeto predeterminadamente, y de forma global, es decir, con respecto al entorno en el que se encuentra. Añadido a eso, tenemos acá un gizmo que nos muestra los ejes de coordenadas. Cuando nosotros rotamos un escenario, pues nos permite perfectamente adaptar el gizmo a la rotación que se está generando en el escenario. Tenemos, ya para culminar esta descripción general, algunos elementos que pueden ser configurados desde el menú de Unity al iniciar como tal con su trabajo. Por ejemplo, tenemos un panel que nos permite compilar el videojuego y nos permite configurar las características de esta compilación. Por ejemplo, en este caso tenemos ese panel. A partir de este botón podemos en el inspector configurar diferentes características correspondientes a esta plataforma. Con este botón añadimos las sesiones que van a ser compiladas en nuestro proyecto, y una vez hayamos terminado de configurar la compilación, simplemente oprimimos este botón para compilar. Podemos a partir de esta menú también crear nuevos proyectos, abrir proyectos, salvar escenas y abrir escenas. Podemos también a partir del menú seleccionar las preferencias y configurar algunas generalidades de Unity. Podemos
configurar las herramientas externas con las que podemos trabajar, los colores de la interfaz, las teclas de acceso directo, y podemos configurar la manera como se va a trabajar en caso de hacer un videojuego para red, el caché de servidor. Podemos, por ejemplo, en este caso, configurar las características del proyecto en particular. Digamos que podemos configurar los inputs, es decir, las entradas de control. Podemos darle determinados nombres y variar sus características según lo que nos convenga. Podemos hacer configuración del render, de la emulación de red, y podemos hacer una emulación también de los gráficos como tal. En esta parte que está en Access, nosotros podemos importar y exportar paquetes que no son más que recursos compilados en un formato llamado Unity Package, que en esencia contiene recursos como scripts, modelos, y que podemos utilizar a nuestro antojo, e incluso podemos crear propios. Los Game Object, que nos permite añadir a nuestra escena una serie de objetos con determinadas características, como por ejemplo una esfera que tiene una serie de características como una malla, un colisionador, y tiene la opción, por ejemplo, del Time Inspector, de mostrar o no mostrar su malla. En el panel de componentes podemos añadir una serie de elementos mucho más complejos, como por ejemplo podemos añadir elementos de física, como por ejemplo una esfera con aire, que aunque la esfera ya la posee, en algunos casos podríamos añadirla. Vamos, por ejemplo, a quitarle esta esfera con aire y vamos a decirle de físicas que nos añaden una esfera con aire. Entonces, podemos crear características físicas, entre otras, a ciertos objetos que están iniciados. Podemos, por ejemplo, añadir un componente cámara o un componente skybox. En este caso, los componentes de skybox no son más que una apariencia de cielo que puede ser utilizada según ciertas conveniencias. Tenemos, por ejemplo, ya configurado el skybox. Podemos crear un terreno, en este caso ya está creado, es esto que vemos acá, y podemos, a partir del panel de ventana, sumar paneles que necesitamos, como por ejemplo efectos de partículas. Podemos utilizarlo como pestaña, cambiar su posición según nuestras necesidades y el gusto que tengamos por trabajar, y también podemos abrir layouts predeterminados, o podemos incluso crear uno que ya ha sido guardado, y podemos, por qué no, guardar uno que nos parezca interesante. Entonces aquí, por ejemplo, podemos guardar un préstamo. En nuestra menú de ayuda, ya para culminar, vamos a encontrar una herramienta importante, que es la referencia de script, el nivel de referencia, el nivel de Unity, que nos permite lograr, digamos que, aprender algunos detalles que son relevantes y que son importantes para un correcto funcionamiento de Unity. Por ejemplo, la referencia de script no es más que una ayuda presente tanto en la web como en nuestro disco duro cuando se instala Unity, y que nos muestra todas las clases, objetos, funciones de Unity. Es en esencia lo que se le denomina la API de Unity. Entonces aquí podemos nosotros repetir cuando tengamos confusiones con la escritura de algún tipo de script. Nos muestra una descripción muy detallada de qué es cada función, qué es cada clase, qué es cada objeto que estemos nosotros trabajando a nivel de script en Unity. Eso es todo, y espero que haya sido de su agrado este pequeño tutorial. Muchas gracias.